Mis hermanos, en esta clase vamos a hablar de la cena del libro del Progreso Peregrino, cuando Cristiano entra en el palacio hermoso. Después de tener su carga aliviada en la cruz de Cristo, Cristiano por fin estaba listo para empezar su camino hacia la ciudad celestial. Tenía el rollo, el sello y el vestido limpio que le señalaban como un hijo de Dios y también le daban un derecho a entrar a la ciudad celestial. Pero apenas empieza el camino, cuando se encuentra con varias dificultades. Se encuentra con las tentaciones de pereza, presunción y simplicidad, para quedarse dormido en el camino sin avanzar. Una tentación en que se cayó en la colina de la dificultad. Sí, una tentación en la cual él se cayó. Cuando en la colina de dificultad, en una mesa que el Señor había puesto ahí para refrescar a los peregrinos, se quedó dormido ahí en el lugar de refresco. Y finalmente recibió la tentación de volverse atrás por formalista hipocresía y después por temeroso y desconfianza. Cristiano experimentó los efectos tristes de la caída. Déjame repetir esa parte. Entonces vimos en la clase anterior cómo había la tentación de quedarse, ¿cierto? Quedarse, estancarse en pereza, presunción y simplicidad. La tentación de desviarse con formalista y hipocresía. Y la tentación a retrocederse con temeroso y desconfianza, que habían encontrado algunos leones en el camino. Y por eso los leones se regresaron, retrocedieron por temor y desconfianza. Además, Cristiano experimentó los efectos tristes de que en su sueño, en ese lugar en la colina, se le cayó su rollo. Perdió esa confianza, esa certeza de su salvación. Y se despertó y con rapidez y reconociendo lo que había sucedido, se fue dejando el rollo atrás. Avanzó cierta distancia cuando empezó a necesitar el rollo y se dio cuenta que ya se le había caído. Entonces tuvo que regresar y encontrarlo y arrepentirse. Por lo tanto, habiendo vuelto de nuevo a su camino, después de esta demora por el pecado y por su sueño, Cristiano llega al palacio hermoso. En este palacio, Cristiano tiene la oportunidad de poner por práctica algunas de las lecciones del intérprete y también de recibir algunas indicaciones y herramientas esenciales para el resto de su camino. Cuando Cristiano llega al exterior del palacio, él ve lo que temeroso y desconfianza le había advertido. Ellos vinieron bajando la colina en dificultad, volviéndose atrás, porque ellos se habían encontrado con esos leones y se retrocedieron por temor. Ellos le habían comentado, a poca distancia de aquí hay a los dos lados del camino dos leones. Si despiertos o dormidos, no lo sabemos, los cuales temíamos que con toda probabilidad habrían de despedazarnos si llegamos hasta ellos. Entonces ven esos dos leones y por temor por ser matados por ellos, se retractan. Cristiano les dice, me infundís miedo con vuestra palabra, respondió Cristiano, pero ¿a dónde huiré en busca de seguridad? Si vuelvo a mi país, fuego y azufre están determinados contra él. Y ahí mi perdición es segura. Pero si logro llegar a la ciudad celestial, ya estoy asegurado para siempre. Ánimo, pues, y adelante, tengamos confianza. Volver es encontrar la muerte segura. Y aunque en el avanzar haya, es verdad, temor a morir, también existe la perspectiva de vida eterna. Adelante, adelante. Pero cuando él ve los leones con sus propios ojos, como sucedió con ellos, su fe también fue sacudida. A veces, antes del temor, es fácil hablar con buenas palabras, ¿cierto? Y decir, adelante, adelante. Pero, tristemente, su fe casi se desmaya en ese encuentro con los leones. Es sin duda el peligro que ha hecho retroceder a temeroso y desconfianza, dijo para sí, pues ni aquellos ni él habían visto que los leones estaban atados con cadenas. Yo también debo, por tanto, retroceder, porque veo que solo me espera la muerte. Entonces, incluso Cristiano es al punto de retrocederse al ver esos leones.
Cristiano tiene la oportunidad de poner por obra tanto sus propias palabras como con las cuales había exhortado a temeroso y desconfianza. Como también ese mensaje de la quinta visión del intérprete. ¿Recuerdan? Ve un palacio, pero antes del palacio ve dos leones. Y en la quinta visión ve un palacio en que hay muchos enemigos buscando estorbar el camino de entrada de los peregrinos. Entonces él tiene la oportunidad de hacerse como ese hombre que se acercó a la mesa y dijo: apúntate mi nombre, yo voy a entrar. Y tomó su espada e iba matando a los enemigos para avanzar y llegar a la puerta. Y eso es lo que el cristiano aquí tiene que hacer. Tiene que arriesgarse para entrar. Y como aquel en esa visión, también él va a escuchar la voz de alguien llamándole a entrar y no tener temor, vigilancia. En esa visión vio un palacio, pero no solamente fue el temor de los dos leones que le infundió temor, sino la realidad de que él los encuentra a la medianoche, en medio de la noche. Él había ahora trazado su camino de noche por el pecado anterior, debido a que él había soñado y había dormido en su camino. En vez de seguir avanzando con diligencia, se durmió y se le perdió el rollo en la cima de la colina. Y tuvo que regresar para encontrarlo de nuevo. Y se demora por su propio pecado. Le causa que ahora tenga que andar un poco de tiempo en la oscuridad. ¿Cuántas veces a veces nuestras caídas y pecados también causan algo parecido? Tenemos que, en un sentido, regresar antes a donde estábamos. Tenemos que empezar de nuevo cierta parte de nuestro trayecto. Y tenemos que quizás andar parte de eso en medio de aflicción, en medio de oscuridad. Y debido a esa oscuridad, él no puede ver que esos leones no le pueden hacer daño. Esos leones son mucho más temerosos y aterradores cuando él, por la oscuridad de su pecado, de su conciencia golpeada, no puede ver que él ya tiene la victoria sobre ellos. Entonces, esa es una realidad, un retrato muy apropiado para el cristiano que está luchando superar los efectos de los pecados en su vida. Y a veces tiene que andar en oscuridad, tristeza, no con el mismo gozo que antes. Y también por esa conciencia golpeada y oscurecida, no puede ver cuando otras tentaciones, otras tormentas se ponen en el camino. No puede ver que no le pueden hacer daño, no le pueden afectar. Se los ve como algo que es a punto de destruir su vida. Fue esa oscuridad que también le prohibió ver las cadenas que ataban a los leones. Como Spurgeon dijo, comentando sobre ese texto: cuando el cristiano se durmió y perdió su rollo, tuvo que volver a buscarlo y le costó mucho volver. Y además tuvo que seguir de nuevo, de modo que tuvo que recorrer 3 veces el camino que solo tenía que haber recorrido una vez. Iba, regresó y hizo de nuevo. 3 veces tuvo que pasar en la misma sección del camino, que solo es una. Entonces llegó a tarde a las puertas del Palacio Hermoso y tuvo miedo de los leones, de los que no habría tenido miedo si no se hubiera hecho la oscuridad. No sabemos lo que perdemos cuando perdemos el crecimiento en la gracia. Pero en ese momento, por la oscuridad, por una conciencia golpeada, por temor y desconfianza, casi retrocede. Pero justo en el momento antes de retrocederse, escucha vigilante, el portero del palacio, quien le da ánimo y le asegura un pasaje seguro a través de los leones. Pero en ese momento, viendo el portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión de Cristiano, el peligro que corría, le gritó: tan pocas fuerzas tienes. No tengas miedo a los leones, porque están encadenados y puestos ahí solamente para probar la fe de unos y descubrir la falta de ella en otros. Sigue pues por en medio del camino, y ningún daño te sobrevendrá. Con esa palabra, Cristiano recobre el ánimo y marcha entre los leones y llega a la puerta donde, después de alguna conversación introductoria con el portero, puede entrar. El Palacio Hermoso está lleno de simbolismo e imágenes, algo parecido a la casa del intérprete.
En un sentido general, simboliza esos momentos de tranquilidad, paz y refrigerio que a veces podemos disfrutar en nuestro camino cristiano. Ah, Como el portero le dijo a Cristiano, ese palacio pertenece al Señor del collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. Cristiano tuvo que subir el collado dificultad o la colina dificultad. Y después tiene que descender al valle de la humillación y luego pasar por el valle de las sombras de muerte. Esa es la realidad de la vida cristiana. Es sube y baja, ¿cierto? Hay momentos de tristeza, de dificultad, como en el collado, pero es el mismo Señor del collado, el Señor de la colina. Es Él quien también pone un lugar de refrigerio, pone un lugar para descanso en medio de eso. Pone el palacio hermoso donde uno puede descansar legítimamente de su peregrinaje. El Señor es misericordioso para mezclar y a mezclar bien la medicina de la aflicción con la misericordia, mezclando refrigerio y dificultad. El Señor sabe perfectamente la proporción que podemos soportar para hacernos diligentes y hacernos crecer, pero al mismo tiempo de no matarnos. En un segundo sentido, más específico, el palacio hermoso simboliza el beneficio espiritual que las virtudes cristianas brinden al peregrino. Específicamente, el palacio habla de las virtudes de la vigilancia, discreción, piedad, pureza y caridad. Estas son virtudes espirituales que deben caracterizar a todo cristiano y que son claves para el crecimiento en gracia del peregrino y su preparación para los momentos de batalla y tentación. Pero este da lugar a otro sentido de este palacio. No solamente la obra interna individual de la santificación del creyente, sino esos beneficios vienen en el contexto de comunión cristiana. Entonces, estas virtudes son en un aspecto las virtudes obrando en su propio corazón. Vigilante en un sentido es la propia vigilancia dentro del cristiano, llamándole a no perder la fe en medio de temor, en medio de duda, sino en seguir avanzando. Pero al mismo tiempo vemos la idea de que es como la iglesia local, es la comunión de los santos, que otros que quizás pueden actuar como vigilancia y pueden velar por nuestras almas, pueden con su discreción ayudarnos a discernir, pueden con su caridad darnos aliento y ánimo. La iglesia local es el lugar donde recibimos esas ayudas divinas para el crecimiento en las virtudes internas, pero también viene en el contexto de disfrutar de la obra de Dios en otros de nuestros hermanos. Hablando de las cosas del Señor, compartiendo nuestras victorias, lamentando juntos nuestras preocupaciones y fracasos, y compartiendo las cosas gloriosas que hemos recibido del Señor. La iglesia local debe ser un lugar para refrigerio, donde el alma del peregrino puede descansar, ser alimentada en medio de su peregrinaje, pero también donde recibe la ayuda y armas que necesita para enfrentar las batallas. Por lo tanto, los leones representan cualquier cosa que nos impediría de seguir creciendo en nuestra fe y santidad, o que nos impediría de acercarnos a la comunión de los santos para recibir esos beneficios. El palacio hermoso, en final, simboliza la obra interna del crecimiento en esas virtudes espirituales y mayormente en el contexto de la comunión cristiana que se puede disfrutar en una iglesia local. Por lo tanto, en esa primera escena vemos la idea mezclada de la obra interna de esas virtudes como la realidad de la comunión cristiana. Cuando pensamos el ánimo que el cristiano recibe de vigilante, simboliza el beneficio de la virtud interna de vigilancia para poder ver los peligros y tentación y evadirlos para seguir adelante. La vigilancia vela sobre el corazón del creyente para que las tentaciones y temores no le venzan, sino que pueda seguir avanzando en su camino cristiano y ver el camino hacia adelante. Pero ese beneficio también puede venir no de una abundancia de esa virtud en nuestras propias almas en ese momento, sino por el beneficio de un hermano cercano quien toma la iniciativa de poder velar por las almas de sus hermanos, llevarse cargas que pueden ayudarles a seguir adelante. Por lo tanto, el vigilante también simboliza la obra de otros hermanos en la comunidad cristiana
quienes velan y quizás han pasado otras dificultades parecidas. ¿Cómo se indican las palabras de cristiano cuando expresa su gratitud a Dios por vigilante? Encontré muy penosa la subida a este collado y muy terrible el paso por entre las bocas de los leones. Ciertamente, a no ser por el buen portero vigilante, que con sus palabras me animó, tal vez me hubiera vuelto atrás. Pero gracias a Dios, aquí estoy, y también se las doy a ustedes por haberme recibido. Entonces, noten ese lenguaje. Vigilante vino justo un momento que él estaba a punto de retrocederse, pero el Señor envió a vigilante para darle palabras de ánimo. Entonces, puede ser esa idea interna, porque vemos que Cristiano recibió ese beneficio de vigilante cuando temeroso y desconfianza. No. Entonces, hay algo interno distinto, ¿cierto? Hay algo interno de Cristiano velando y buscando. Pero hay también el beneficio de aquellos que disfruten de la comunión de Cristo en su cuerpo, donde otros también velen por nuestras almas, que miren nuestras almas, que exhorten para que no caigamos en el endurecimiento del pecado. Esa es la idea de la congregación y la importancia de no apartarnos de la congregación, el congregarnos, sino exhortándoos mutuamente los unos a los otros. Necesitamos llevar las cargas los unos de los otros. Los cristianos son mandados a velar los unos por los otros y restaurar a los hermanos caídos, pero siempre mirándote a ti mismo o literalmente velando por ti mismo. Entonces hay algo interno, ¿cierto? Velemos los unos por nuestras propias almas, pero también velamos por otros y dejamos que ellos velen por nosotros. Entonces debemos ser vigilantes sobre nuestras propias almas y esa vigilancia propia nos servirá mucho en momentos de temor y tentación. Pero también se necesita que nuestros hermanos velen por nosotros y que nosotros velemos por ellos. Como ya se ha notado, esa idea de la vigilancia es un tema muy recurrente en la vida de peregrino. Y de hecho es una idea importante que mucho del cristianismo hoy ha perdido, pero es algo muy importante en los escritos de los puritanos. Esa idea de vigilancia, el velar, el estar atento, ser diligente en nuestro camino cristiano, sabiendo que hay enemigos. Eso fue, él mostró esa vigilancia cuando él llamó a simplicidad para esa presunción, ¿cierto? Diciendo, mira, es al medio del campo de batalla. Y están ahí con grilletes en sus pies y pronto viene el león rugiente para destruirles y no van a poder hacer nada porque están dormidos. Van a ser una presa fácil. Entonces él está velando por ellos, ¿cierto? Usando vigilancia para recordar que, mira, estamos en medio de peligro, no es el tiempo para dormirte. Estamos en medio de puro campo de batalla, no es el tiempo para descansar. Sigue avanzando y busca los lugares donde Cristo ha puesto para tu descanso. Pero no descanses en medio de plena batalla. Cuando entra a la casa, Cristiano pide la posibilidad de encontrar alojamiento en el palacio, sabiendo que era un lugar edificado para ese propósito por el Señor mismo. Pero antes de recibir la entrada plena, Vigilante le lleva a una de las doncellas de la casa discreción. Discreción de ahí procede a hablar con Cristiano sobre su testimonio. En un sentido, es la clase de membresía de la iglesia. Ella considera su testimonio, considera la verdad de su fe. Entonces, Discreción lo interrogó acerca de su viaje y de los sucesos que en el mismo habían acontecido. Y después de obtener respuestas satisfactorias a todo, siguió preguntándole, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Cristiano. Y sabiendo que ese edificio ha sido precisamente construido para seguridad y albergue de los peregrinos, quisiera que me admitieses en él para pasar la noche. Discreción se sonrió mientras unas pocas lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Vemos un corazón no de discreción, ¿cierto? No de crítica, no de simplemente criticando y buscando excluir, sino un corazón de discreción, de pureza, de mantener la pureza del lugar, pero también feliz de recibir a un nuevo miembro, recibir y ayudar a un nuevo peregrino. Entonces, con discreción, como vemos en 2 y 3 de Juan, hay el mandato, por un lado, de recibir a los cristianos, pero también usar discreción para no hacernos compañeros con los falsos maestros. Entonces, usamos discreción, pero con gozo recibimos a los que son de la familia,
a los que son de Cristo. Con gozo los alojamos, y con gozo los hospedamos, y con gozo los recibimos. Pero tenemos discreción para considerar su testimonio y asegurar que sean de verdad de Cristo. Hemos visto los beneficios de esta virtud y las consecuencias de su carencia en otras partes del libro. Esa parte de la discreción que se apartó al camino en el cual le dirigió sabio según el mundo, y desviarse por camino a la casa del Señor legalidad. Además fue la discreción que hizo la diferencia entre los dos niños, paciencia y pasión, ¿cierto? Uno tenía discreción, que podía discernir entre las cosas temporales y las cosas eternas, las cosas futuras y las cosas presentes, y pudo discernir dónde está el verdadero valor. También fue la discreción que le llevó a Cristiano a seguir el camino recto cuando hipocresía y formalismo se apartaron en los dos caminos que parecían ser más fáciles. Los cristianos se enfrentan con muchas cosas en su camino que pueden estancarlos, desviarlos o hacerlos retroceder. Hay tentaciones, enseñanzas o incluso personas que pueden ser buenos guías o pueden ser peligrosos. Por lo tanto, el cristiano necesita discreción. Al recibir la entrada a la casa y el alojamiento, Cristiano se sienta con algunos de las doncellas de la casa para cenar juntos y hablar de las cosas del rey. Empieza una conversación con 3 de ellas: piedad, prudencia y caridad. Entre esas 3 doncellas representan 3 virtudes cristianas que son claves para cada cristiano individual y también deben caracterizar cada iglesia local. Como es la costumbre de Bunyan, el carácter de cada personaje se refleja en su conversación. Vamos a ver eso. Pero quizás pensando de esto, que está hablando de esas mujeres, son hijas de la casa, porque muchas son las hijas de Dios, del Espíritu, pero me hace pensar de su historia, ¿cierto? ¿Cómo empezó su camino en el Señor? ¿Se acuerdan de la historia de Gracia Abundante? Con una conversación con algunas mujeres en la puerta, ahí en la calle. Y ellas fueron de mucha ayuda para él, para dirigirlo a una iglesia local, para dirigirla a la verdad del Señor. Y él escuchó en ellas piedad, prudencia y caridad. Escuchó en ellas algo que no había encontrado de verdad en otros lugares, algo distinto de su carácter. Entonces me hace pensar que quizás tiene un poco de ellas quizás en cuenta aquí cuando habla de esas hijas del Señor. En primer lugar, piedad empieza la conversación con Cristiano hablando de su conversión y su camino hasta llegar al palacio. Vamos, buen cristiano, ya has visto nuestro cariño y la benevolencia con que te hemos hospedado. Cuéntanos ahora para nuestra edificación algo de lo que te ha sucedido en el viaje. Le pregunta sobre las circunstancias en que salió de su ciudad, incluyendo sus motivaciones por querer salir y cómo llegó a pasar por la puerta angosta. Le responde de su deseo de seguir al Señor en obediencia. Además, Cristiano habla de lo maravilloso que era su tiempo en la casa del intérprete, donde habría pasado un año completo, si fuera posible. Y le dice que fueron 3 visiones en particular que le marcaron en manera especial. Especialmente 3 de ellas. La primera, cómo mantiene Cristo la obra de la gracia en el corazón para el despecho de Satanás. La segunda, cómo llega a desesperar el hombre por sus muchos y graves pecados de la misericordia de Dios. Y la tercera, la visión de quien soñando presenciaba el juicio universal. Esas visiones son importantes para el cristiano y caracterizan bien el lugar donde está en la escena presente. Ya ha experimentado un poco el bien y mal del peregrinaje cristiano. Ha experimentado muchas tentaciones que son los frascos de agua vertidos en el llama de la gracia. Esas dificultades, ¿cierto? Hipocresía y formalista. La colina de dificultad. Esas cosas tratan de extinguir la llama, extinguir la obra de gracia. Pero es el Señor quien, a través de vigilante, a través de fe en su propio corazón, a través del rollo, le ha dado el ánimo para seguir. Fue la falta de vigilar que le había causado tanta pérdida y dificultad cuando se durmió en la colina y se le perdió el rollo. Y eso fue el problema del Señor en la jaula, ¿cierto? Que él dejé de velar y ser sobrio. Entonces ya esa visión ha vuelto a su memoria, porque él mismo ha experimentado
una pequeña porción de esa desesperación cuando él sintió la pérdida de su rollo por su propia falta de velar por su alma. Después de relatar la historia de su aprendizaje en la casa del intérprete, Cristiano relata lo que le sucedió en la cruz. Y eso, una interpretación un poco más útil sobre eso. Dice, llevaba muy poco andado cuando vi a uno, al parecer colgado de un madero, lleno de heridas y de sangre, a cuya vista cayó de mis hombros un peso muy molesto, bajo el cual iba yo gimiendo. Mi sorpresa fue muy grande, porque nunca había visto cosas semejantes. Lo miraba como embelesado. Cuando se me acercaron tres resplandecientes, el uno me aseguró que mis pecados eran perdonados, el otro me quitó el vestido de andrajos que llevaba y me dio ese nuevo y hermoso que ves, el tercero me selló en la frente y me dio ese rollo. Eso provee un buen ejemplo para nosotros. La piedad es esa virtud interna por la que buscamos las cosas de Dios y buscamos ser agradables delante de Él. Como Cristiano dijo cuando respondió a la pregunta, ¿por qué pasaste por la puerta angosta? Dijo, porque así lo quiso el Señor. Eso es lo que es agradable delante del Señor. La piedad se preocupa por el camino correcto y la obediencia al Señor en los pasos que Él ha fijado para su pueblo. Esta obediencia al Señor y deseo de seguirle a Él, a pesar de los costos o dificultades, es algo que debemos siempre estar cultivando. Y esa conversación también es un buen ejemplo para la iglesia local. Debe ser un lugar de comunión, de conversación así, tratando de los temas de cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, de exponiendo nuestros fracasos y pecados y aprendiendo de ellos los unos de los otros y agradeciendo al Señor que Él nos ha mantenido en esas cosas. Debemos ser llenos de palabras así. Cuéntanos ahora para nuestra edificación algo de lo que te ha sucedido en el viaje. Eso debe ser parte de la comunión cristiana, buscando cultivar ese, edifícame con algo que el Señor ha usado en tu vida. Cuéntame un poco de tu experiencia con el Señor. Después de relatar los eventos desde la cruz hasta su llegada al palacio, la Virgen Prudencia empieza a conversar con Cristiano sobre sus luchas internas con el pecado y de una expresión muy preciosa de la naturaleza de la santificación progresiva. La Biblia enseña que el creyente es una nueva criatura, que ha nacido de nuevo de Dios y de una simiente incorruptible. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que el cristiano sigue siendo un pecador. Es al mismo tiempo justo y un pecador. A veces los cristianos siguen luchando con los pecados que antes los dominaban, pero su relación ahora es diferente. El cristiano ahora lucha contra su pecado y el Espíritu Santo obra en él para que sea progresivamente mortificado. Vemos esa realidad muy clara en la conversación aquí. Dice, ¿no piensas alguna vez en el país de donde vienes? Sí, señora, aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia. Si hubiera querido, tiempo y oportunidades me han sobrado para volver atrás, pero busca una patria mejor, eso es, celestial. Pero no llevas aún contigo algunas de las cosas con que estabas más familiarizado antes de ponerte en el camino. Tienen esas cosas, ¿cierto? Sí, señora, aunque bien contra mi voluntad, especialmente mis propios pensamientos carnales, que tanto nos complacían a mí y a mis paisanos. Por ahora todas esas cosas me pesan tanto que si la lección fuera solo mía, nunca más pensaría en ellas. Pero cuando quiero hacer el bien, entonces veo que el mal está en mí. Es Romanos 7, ¿cierto? Él está pensando de esa realidad, de que aunque hemos salido con gran gozo y hemos apartado y nunca volvemos atrás, pero tristemente algunos de los demonios de ese lugar siguen agarrando nuestros pies para seguir con nosotros. Y tenemos que ir a pesar de ellos. ¿Y no sientes algunas veces ya casi vencidas esas cosas que en otras ocasiones te llenaban de confusión? Sí, pero son pocas las veces. Sin embargo, las horas cuando esto me sucede resultan de oro para mí. Dice, pero ¿estás venciendo esas cosas? Y dice, sí, pero no tanto como quisiera. Cristiano reconoce que sigue en la lucha contra el pecado, que sigue llevando en su corazón, pero gracias a Dios está avanzando en gracia y venciendo a su pecado. Y cada vez que puede tener victoria, es de gran gozo, es de oro para su alma.
De ahí Prudencia le pregunta sobre los medios que él ha usado para encontrar victoria sobre sus tentaciones y pecado. ¿Te acuerdas de cuáles son los medios por los que en esas ocasiones vences tales molestias? Oh sí, cuando medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz, cuando contemplo ese vestido bordado, cuando me recreo mirando ese rollo y cuando me inflama el pensamiento de lo que me espera, si felizmente llego al lugar donde voy, entonces parece como que desaparecieran esas cosas que tanto me desazonan. Aunque el cristiano sabe que esas tentaciones que le molestan son cosas que van en contra de la ley de Dios. No es la mera prohibición que le guía en momentos de tentación. No mira la ley, no mira simplemente no hacerlo, no hacerlo. El cristiano corre a la verdad del Evangelio y la obra que Cristo ha hecho en él y que sigue haciendo. ¿Han leído el libro de la mortificación del pecado por John Owen? ¿Cuál es uno de los puntos principales del libro? De hecho, lo que motiva el libro, él dice en el primer capítulo, es que hay una gran falta de una mortificación evangélica. Una mortificación evangélica. Es decir, una mortificación del pecado con el poder del evangelio. Y termina diciendo que en el último capítulo, la obra principal de la mortificación del pecado es abrazarse de Cristo. Es creer en Cristo y mirarle a Él y depender de su Espíritu. Ese es el último de la obra, porque es Él quien lo hace. Pero ¿cuántas veces Él se queja de los católicos y muchos que tienen sus ritos, tienen sus prácticas, tienen sus autoflagelaciones y todo lo demás para mortificar el pecado, cuando se han vaciado del mismo poder para hacerlo? El poder que viene de Cristo y su Espíritu. Esa es la idea aquí. No está diciendo, pues lo hago porque no como por 3 días y de ahí estoy. No tiene esas cosas externas. Aunque esas cosas son útiles. Y pueden ser útiles. Pero el verdadero poder para conquistar el pecado viene de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo y su Espíritu. Cristiano considera el hecho pasado lo que Cristo hizo en la cruz, dando su vida para pagar por nuestros pecados. Eso acompaña muy bien una consideración de la prohibición de la ley. Cuando consideramos una tentación, no solamente la vemos de la perspectiva de una prohibición, sino más de que es una transgresión de la ley por la cual Cristo tuvo que dar su vida. Pero también considera su propia conversión, lo que le sucedió cuando contempló esas cosas por la primera vez y fue convertido al Señor, como recibió la justicia de Cristo, como recibió el perdón de sus pecados, como recibió el rollo del Espíritu, ese testimonio interno del Espíritu en su vida. Considera cómo fue en esta cruz que su carga de pecado le fue quitada. Ese alivio que tanto había buscado por fin se encontró. Además, considera los efectos que eso produjo en él. En primer lugar, considera la justificación. Y como ya está vestido de la justicia de Cristo, lejos de ser motivo de libertinaje, la consideración de esa justificación gratuita se presenta aquí como un medio para vencer el pecado. Además, considera el rollo que recibió. Ese rollo representa la obra del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestros espíritus que somos los hijos de Dios. Esa obra interna del Espíritu es un medio clave para vencer el pecado, porque es, de hecho, el Espíritu y su poder que resucitó a Cristo, que también mortifica el pecado y vivifica la justicia. Finalmente, después de considerar la otra pasada de Cristo, la obra pasada de Cristo en la cruz, su propia conversión pasada y su estado presente como justificado, adoptado y lleno del Espíritu Santo, ahora mira el futuro y considera lo que está por delante. Considera las glorias celestiales. En medio de la tentación, sigue el ejemplo del niño paciencia por fijar sus ojos en las cosas celestiales y no en las cosas del presente. Se fijan los ojos en lo invisible, de donde Cristo está en los lugares celestiales, donde Él pronto estará, y no en solo el placer pasajero de pecado. Es algo muy parecido a lo que yo propongo para cosas siempre que debemos recordar en las promesas en la vida cristiana. Recordamos que una vida cristiana llena del Evangelio tiene 4 partes principales. Hay el perdón de los pecados.
hay el poder para mortificar el pecado. Hay la promesa hay la presencia de Dios con nosotros para ayudarnos, para exponernos el pecado, para guiarnos y preservarnos. Y la promesa de que pronto tendremos la victoria sobre ese pecado. Y de ahí la promesa de que pronto entraremos en la gloria. Entonces, perdón, poder, presencia y promesa. Y creo que vemos esas 4 ideas aquí también. Al mencionar las cosas futuras de la ciudad celestial, Prudencia le pregunta sobre sus motivaciones para buscar ese lugar. Y dice, ¿por qué ansias tanto llegar al monte de Sión? Porque allí espero ver vivo al que hace poco contemplé colgado de madero. Allí confío ser completamente libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí se asegura que no tiene ya cabida la muerte. Y por último, porque allí gozaré de la compañía que más me agrada. Además, porque amo mucho a quien con su muerte me quitó la carga que llevaba, porque mis enfermedades interiores me tienen muy desazonado, porque deseo llegar al país donde ya no habrá muerte, porque ansio tener por compañeros a quienes sin cesar están cantando, Santo, Santo, Santo. Cristiano quiere llegar a los cielos principalmente por su amor y gratitud a Cristo. No es algo de autopreservación o para su propia gloria, sino porque Él quiere a Cristo. Él está buscando a Cristo quien murió por Él y a aquellos que también se deleiten en estar con Él. Esta conversación también nos da un buen ejemplo para nuestra comunión cristiana. Aquí Prudencia interactúa con cristianos sobre su lucha contra el pecado, los medios personales para vencer el pecado y sus deseos de llegar a los cielos. ¡Qué prudente! ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hablemos de esas cosas? Que nuestra lucha con el pecado, la santificación, la esperanza gloriosa llenaba nuestra conversación con palabras de ánimo, de esperanza y de consuelo. En último lugar vemos a Caridad. Finalmente Caridad empieza a hablar y como su nombre indica, demuestra una disposición muy tierna y amorosa. Caridad empieza a hablar de las cosas que pesan el corazón del cristiano, especialmente la tristeza de haber tenido que dejar a su familia y seguir este camino. La caridad es la reina de todas las virtudes. En un sentido es la fuente de todas las demás. Pero sin duda, tanto la vida individual como la vida como iglesia debe ser uno de crecimiento en amor por Dios y amor por nuestros hermanos. Dice así, cristiano, sí, Señor, tengo mujer y 4 hijitos. ¿Por qué no los has traído contigo? Cristiano, llorando, con muchísimo gusto lo hubiera hecho. Pero desgraciadamente los 5 reprobaron mi viaje y se opusieron al mismo con todas sus fuerzas. Pero tú deberías haberles hablado, esforzándote por persuadirlos del peligro que corrían al quedarse. Así lo hice, manifestándoles también lo que Dios me había declarado acerca de la ruina de nuestra ciudad. Pero les pareció como que me burlaba y no me creyeron. He de advertir además que ese consejo mío lo acompañé de fervorosas oraciones al Señor, porque quería mucho a mi mujer y a mis hijos. Supongo que les hablarías con energía de tu dolor y tus temores de destrucción, porque creo que has debido de ver con bastante claridad lo inminente de tu ruina. Lo hice ciertamente, y no una, sino muchas veces. Además, tenían muy patentes delante de sí mis temores que se reflejaban en mi semblante, en mis lágrimas, en el temblor que me sobrecogió por temor al juicio que pesaba sobre nuestras cabezas. Pero nada de esto fue bastante para inducirles a que me siguieran. Pues, ¿qué razones pudieron alegar para no hacerlo? Mi esposa temía perder ese mundo, y mis hijos estaban entregados de lleno a los vanos placeres de la juventud. Así fue como, por una y otra cosa, me dejaron emprender solo ese viaje, como puede ver. Pero no es posible que con la vanidad de tu vida inutilizases los consejos que les dabas porque te siguiesen. ¿Entendieron? Pero no es posible que con la vanidad de tu vida inutilizases los consejos que les dabas para que te siguiesen. Es decir, es posible que habías, por tu ejemplo, matado las intenciones de llevarles al Evangelio. Es verdad que no puedo hacer elogio alguno de mi vida, porque conozco las muchas imperfecciones que tengo.
Y sé que un hombre es capaz de anular con su conducta lo que procura inculcar en otros para el bien de ellos con la palabra. Algo vi en una cita de Alistair Begg que dijo que cuando yo predico el evangelio a mis hijos, pero vivo y justifico mi pecado, les apunto a los cielos, pero los guío al infierno. Una cosa, sin embargo, puedo decir, y es que me guardaba mucho de darles ocasión de retraerse, de venir conmigo en mi peregrinación con cualquier acción inconveniente, tanto que solían decirme que era demasiado exiguo y que me privaba por causa de ellos de cosas en las que no veían mal alguno. Aún más puedo decir que si algo de lo que veían en mí les indisponía, era únicamente mi gran delicadeza para no pecar contra Dios o hacer daño a mi prójimo. En el ejemplo de caridad, vemos cómo el amor cristiano se preocupa por las cosas de otros y no solamente de lo suyo propio. Vemos, ella va al corazón, ¿cierto? Ella va al corazón de algo que ve, pesando lágrimas en sus ojos y ve en esas lágrimas los nombres de sus hijos, que ahí están escritos en su corazón, llevándoles a sus hijos, a su esposa con él, pero triste que no puede ir con ellos, lamentando que ellos habían rechazado sus muchas ofertas y invitaciones a acompañarle. Y ella le da consuelo. Como caridad debemos preocuparnos por los asuntos de nuestros hermanos, que les dan tristeza, angustia y dolor. En ese contexto específicamente debemos preocuparnos por aquellos seres queridos cuyo estado en converso angustia a nuestros hermanos. Debemos orar por ellos, preguntar sobre ellos y guiarles en el cumplimiento de su responsabilidad, de anunciarles el Evangelio y de vivir fielmente delante de ellos. En esa escena de Palacio Hermoso, vemos un retrato hermoso de la hospitalidad cristiana. Este palacio fue construido por el Señor para ser un lugar de descanso, alojamiento y alimento para los peregrinos en su camino. Debemos seguir este ejemplo en nuestras propias casas, pero nuestra hospitalidad debe extenderse a nuestra iglesia local. Nuestra iglesia local debe ser un lugar de alojamiento, de descanso, aliento y alimento para los peregrinos que pasan por nuestras puertas. En esta escena vemos 4 aspectos de esa hospitalidad eclesiástica. Primero, la iglesia debe ser el lugar de amor, comunión, compañerismo, que se centra en Cristo y es el fruto de su propio amor por los peregrinos. La iglesia debe ser un lugar donde hablamos constantemente de las cosas del Señor, donde hablamos de lo que ha hecho en nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias y tristezas, nuestros anhelos y deseos celestiales. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero muchas iglesias locales parecen vivir como si Cristo no estuviera en medio de ellos. No hablan de Él, no lo imitan, no esperan entrar en su compañía. Pero nuestra iglesia local debe buscar hacer que la joya que da valor y hermosura a nuestra congregación sea Cristo. Cristo en nuestra conversación, en nuestra conducta. Que ellos encuentren en nuestra iglesia el tesoro escondido en el campo. Segundo, la iglesia debe ser el lugar de enseñanza, donde uno puede ver el archivo de Dios abierto. Eso es algo que viene del libro. Le llevan a un archivo para enseñarle cosas sobre Dios, sobre la encarnación. Aquí habla de la deidad de Cristo, algo que él aprendió. Una de las primeras luchas que él tenía en su vida cristiana era entender la encarnación. Y la iglesia a la cual las mujeres le llevaron, le enseñó, John Gifford ahí le enseñó acerca de la deidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Y eso tiene su lugar aquí en el libro. Tercero, la iglesia debe ser el lugar donde uno es entrenado para y acompañado en la batalla contra el mundo, el diablo y la carne. Es el lugar para preparación. En este archivo le mostraron también algunos de los artefactos con los cuales muchos de esos siervos habían hecho tantas maravillas. La vara de Moisés, el martillo y la estaca con que Jael mató a Císara, los cántaros, sería chévere ver eso. Los cántaros, las trompetas y las teas con las cuales Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián. La aguijada utilizada por Samgar para matar a 600 hombres. La quijada con que Sansón hizo grandes hazañas. También la onda y la piedra que empleó David para matar a Goliat de Gat. Y la espada con la cual su Señor matará al hombre del pecado el día que se levante para juzgar.
En fin, le enseñaron muchas otras cosas excelentes, cuya vista llenó de inefable alegría a Cristiano. Después de eso se retiraron otra vez a descansar. Finalmente, la iglesia debe ser el lugar de esperanza, donde los peregrinos pueden tener consuelo y esperanza para seguir adelante en su camino hasta llegar a su destino deseado. Como dice, al día siguiente, queriendo partir, Cristiano le rogaron que permaneciese un día más para mostrarle, si hacía claro, las montañas de las delicias, cuya vista contribuiría mucho a consolarle, pues estaban más cerca del deseado puerto que del sitio donde ahora se encontraba. Cristiano accedió a ello y a la mañana siguiente le subieron a la azotea del palacio que mira hacia el mediodía. Desde allí, a una gran distancia, distinguió un país montañoso y muy atractivo, hermoseado con bosques, viñedos, frutas de todas clases, flores, manantiales y fuentes de una belleza singular. Ese país, le dijeron, se llama el país de Emmanuel. Entonces aquí le da consuelo, le da ánimo por lo que está adelante en su camino. Le es un símbolo, una muestra de la gloria celestial y le da una vista de ese lugar a donde se dirigen y le anima a seguir caminándose hacia allá. Entonces, en este palacio hermoso encontramos una escena muy gloriosa, una escena muy gloriosa de la iglesia, de la comunión de los cristianos y de la necesidad de piedad, de prudencia, de caridad y de que en amor nos velemos los unos por los otros. Animémonos los unos a los otros a seguir el camino del Señor. Hablemos de nuestras luchas, de nuestros éxitos, de nuestras victorias y fracasos y nos animemos a seguir adelante hasta el final para lograr el fin que todos deseamos.